¿Cuál es el secreto de un picao vertiginoso? El picao es la ejecución mediante los dedos índice y medio sobre las cuerdas, normalmente haciendo melodías de forma alternada. Es característico del picao flamenco que los dedos pulsan sobre una cuerda y reposan sobre la cuerda inmediatamente superior, en este caso la segunda. Estamos pulsando en la prima con índice y medio y el movimiento acaba apoyado sobre la segunda cuerda. El movimiento de los dedos es a partir de la articulación del nudillo. Como si estuviéramos haciendo una acción de golpear. Fijaros que el dedo se mueve a partir de la articulación del nudillo y fijamos el resto de articulaciones. No existe en el resto de articulaciones un movimiento de este tipo, como puede aparecer en el arpegio o en el trémolo. El dedo de plano cae a partir de la articulación del nudillo, cae y golpea la cuerda. Es interesante que pensemos en eso, en la acción de golpear, como si estuviéramos golpeando sobre la mesa, en este caso sobre la guitarra. Me parece fundamental no tanto la posición, porque existen diferentes planteamientos. Podemos ver a grandes maestros que pican muy rápido y de forma con una posición muy diferente. Todos tienen en común el movimiento a partir de la articulación del nudillo. Y también otra cuestión, una sincronización perfecta. Aquí está para mí la clave. Si lo hacemos sobre la madera de la guitarra, nos daremos cuenta de que cuando un dedo baja, el otro sube en ese momento. No se trata de dos movimientos diferentes, se trata de integrar el golpe de un dedo con la preparación del otro en el mismo instante. Son dos movimientos contrarios que se funden en un único movimiento. Bien, en esta sincronización, que considero el gran secreto, la gran clave común a todos los guitarristas flamencos que pican bien, se produce ese movimiento alterno, como digo, de forma que mediante el movimiento contrario el dedo se va preparando para volver a pulsar la cuerda. Aquí podríamos hacer gráficamente los problemas que habitualmente aparecen, que es que un dedo baje antes de que el otro suba. En este caso parece como un movimiento de alguien que va andando. Andando no se corre igual que corriendo. O sea, la acción de andar no es igual que la de correr. Y eso se puede simular de forma muy fácil con los dedos. Simplemente retrasando la salida del dedo, la preparación del dedo hacia afuera para volver a tocar. O lo contrario, que el dedo antes de pulsar salga hacia arriba. También podría ser como caminar o como correr, pero dando saltos. Y en la cuerda. Por lo tanto, por lógica, parece ser lo interesante es llegar a ese punto medio, donde no se produce ni una cosa ni otra, que sería la propia acción de correr. Particularmente a la hora de hacer los ejercicios diarios, de estudiar las técnicas, y en el caso del picao también, obviamente, suelo empezar con buena pulsación, buscando el peso, la pulsación, de esta forma.
esa pulsación sin alterar la sincronización y buscando poco a poco cada vez más velocidad, pero empezando de menos a más, digamos, en cuanto a la velocidad y empezando ya desde el principio con una pulsación grande y tocando con peso. Existen cuestiones que nos pueden desviar de ese objetivo de hacer un gran picado. Una de ellas es el final de las escalas. Normalmente acaban sobre la sexta cuerda. Esas tres notas que se producen habitualmente sobre la sexta cuerda hace que cambie la dinámica totalmente. Venimos tocando apoyados sobre la cuerda siguiente y en la sexta cuerda de pronto no hay una cuerda más sobre la que apoyemos. Por tanto, esas últimas notas se suelen hacer como más rápidas incluso, más precipitadas y sobre todo más emborronadas, más sucias. Hay que poner mucha atención en esas tres últimas notas. Limpias y en su justa medida, a tiempo, digamos, con la figuración adecuada. Para ese problema de la sexta podemos hacer un ejercicio que básicamente es picar sobre la sexta y en algún momento puntual sobre la quinta, pero mayormente sobre la sexta. Más rápido. La otra cuestión es tener exactitud en la medida. El picado puede tener, como es lógico, diferentes figuraciones. Pueden ser dos notas en un tiempo, como corcheas. Pueden ser tresillos. La tercera vez, la tercera vuelta, cuando hacemos la escala ida y vuelta 3 veces, vuelve a coincidir esa nota con el tiempo. Por eso lo he hecho 3 veces. Pueden ser 4 notas, como semicorchea. Pueden ser 6. De nuevo, tenemos que dar 3 vueltas para que coincida la sexta con el acento del tiempo. Pueden ser incluso 8. Ese manejo, ese control de la figuración del tiempo nos puede ayudar mucho y de eso mismo se puede hacer un ejercicio, empezando por 2, siempre manteniendo aquí el mismo al principio muy despacio, manteniendo el mismo tempo. Ese control de la medida se nos pone a nuestro favor, de forma que nos ayuda a obtener un picado más rápido y simplemente con la utilización de una fórmula rítmica adecuada y exacta
consiguiéramos nuestro objetivo. Existen finalmente algunas cuestiones que nos pueden ayudar aún más a conseguir un picado rápido. Os propongo este ejercicio. Repetimos. Son 6 notas ejecutadas muy rápido, de forma que lo que se trabaja, lo que se estudia es ese arranque, esa partida desde cero hacia el último acento de la última nota lo más rápido posible. Ejercicios con dibujos de ese tipo nos pueden venir muy bien. Finalmente, una última cuestión que pienso que también ayuda mucho es un buen diseño del dibujo de la escala. Dibujos en los que haya muchas notas en la misma cuerda y los saltos de cuerda sean bastante espaciados. En este ejercicio, en la prima hay 11 notas hasta que se produce el salto de cuerda. Bien, eso propicia, por supuesto, la velocidad. Bueno, todas estas consideraciones espero que os sirvan, en este caso, para un picao rápido, un picao contundente, sobre todo, como hemos dicho, con buena medida y de forma regular. Es muy importante, sin altibajos, midiendo bien. Y la sincronización, desde el punto de vista de la mecánica, intentando que sea lo más perfecta, lo más sincronizada posible. En la Academia de Online Flamenco encontrarás una comunidad de personas y maestros dispuestos a compartir generosamente su conocimiento para que puedas aprender de la mejor manera posible. En la Academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudio para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En el caso de que no hables español, no te preocupes, porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y espero verte por la Academia. Bueno, comentarme, darle a me gusta si os ha interesado, así nos animáis a seguir hablando del tema. En todo caso, seguiremos hablando con vuestras cuestiones, no dudéis en mandármelas y las atenderé con mucho gusto.